Un cordial saludo, queridos amigos. Es muy grato poder volver a saludarles y darles las bienvenidas a Lecciones de la Biblia. A partir de este capítulo comenzamos una nueva temporada, una nueva temática que queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que desde ya les decimos y quédese junto a nosotros porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios, capítulo 14, versículo 31. Cada vez que estamos caminando por calles de alguna ciudad o algún pueblo, inevitablemente nos podemos encontrar con personas menesterosas, personas en situación de calle, personas que se acercan a nuestro carro, a nuestro vehículo o a nuestra persona para pedirnos una limosna. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu corazón, cuando alguien te pide ayuda? La verdad que cuando miramos nuestro mundo nos damos cuenta no solamente de personas que necesitan de ayuda, sino también de una injusticia social. ¿Será que Dios tiene un plan para atender aquellas necesidades? ¿Será que Dios le pidió a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, que se involucre de forma activa en este tipo de ayuda? No solamente una ayuda espiritual, sino también una ayuda práctica para estas personas que necesitan de pan, de alimento, de abrigo, pero también de Cristo Jesús. Esta va a ser toda la temática que vamos a estar durante esta temporada tratando semana tras semana aquí en Lecciones de la Biblia. Bajo el lema, si ustedes me tienen que permitir leerlo porque es muy interesante, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Una frase que Jesús nos dijo, ¿no? A uno de estos mis hermanos más pequeños, el servicio a los necesitados. Y para eso hemos invitado durante toda esta temporada, o gran parte de la temporada, nos va a acompañar Pastor Andrés Dinamarca, ya es de la casa. Gracias, Pastor, por acompañarnos en esta oportunidad. Amén, contento. Esperamos que sea toda esta temporada una experiencia enriquecedora. Hay un tema bien contingente, hay un tema que diariamente nos expone a vivir en la práctica lo que tanto predicamos, que no es otra cosa sino un amor que transforma, un amor que se manifiesta en obras. Así que yo creo que vamos a estar bien enriquecidos a través del estudio de la Biblia y también de compartir experiencias que nos ayuden a comprender de mejor manera este material. Así es, no solamente amigo de Nuevo Tiempo, sino parte de la casa, y no es una frase que siempre decimos, ya vamos a explicar por qué ya es parte de la casa. Y también está con nosotros nuestro amigo Sebastián Narváez. Gracias, Sebastián, también por acompañarnos. Qué gusto que estés con nosotros. Agradecido realmente de vuestra invitación y como decía Pastor Andrés, ¿cierto? Es una temática muy interesante, muy atingente en nuestros días porque efectivamente lo que creemos, ¿cierto? Nuestra fe tiene que llevarnos a acción, a hacer algo. O sea, no es algo que nosotros debamos guardarnos para nosotros mismos, sino que este mensaje de salvación, ¿cierto? Que nosotros proclamamos al mundo también debe llevarnos a preocuparnos por aquellos que más lo necesitan. Así es. Y en el primer capítulo, por supuesto, tenemos que ver el por qué, el cómo, de qué forma, para ir adentrándonos después, posteriormente, a esta temática muy necesaria y práctica por lo demás. Vamos a orar al Señor. Les invitamos, por supuesto, a cada uno de ustedes también, que se están sumando a Lecciones de la Biblia esta nueva temporada, a que podamos buscar juntos la presencia de nuestro Dios, para que este estudio, este repaso, este análisis pueda estar dirigido por nuestro Señor. Por favor, Sebastián, si nos diriges en oración.
Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos primeramente gracias por este día que nos has regalado, Señor, por el privilegio, Señor, de podernos reunir aquí a estudiar tu santa palabra. Pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien dirija este estudio, Señor, y que esté con nosotros, Señor, y con cada uno de aquellos que van a ver este programa, Señor. Te pedimos que lo que vayamos a aprender, Señor, pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos te quedes con nosotros, perdónanos, lo pedimos y rogamos humildemente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuéntanos, Sebastián, tú de dónde eres, de qué parte acá de nuestro país, de Chile, ¿no? A qué te dedicas, quiénes conforman tu familia y por supuesto si quieres ahí mandar un saludo. Sí, bueno, yo soy oriundo de Santiago, soy miembro de la Iglesia Pedro de Valdivia, del distrito Macul La Reina y bueno, soy de profesión, ¿cierto?, ingeniero eléctrico y me dedico más que nada al tema de energías renovables. Y bueno, soy casado, sin hijos, y parte, bueno, de lo que hacemos con mi esposa bastante es justamente servir al Señor. La verdad es que gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a eso y la verdad que ha sido una bendición para nuestras vidas. Muy bien, bienvenido. Gracias, cariño ahí a la familia también y a la iglesia ahí en Macul. Macul es como un distrito, una comuna del Gran Santiago acá en nuestra capital. Pastor Andrés, tiempo atrás trabajamos juntos, estuvimos aquí en Lecciones de la Biblia con diferentes funciones, la obra de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia adventista es muy dinámica, pero hoy estás trabajando en un área muy especial. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, estamos bien contentos porque estamos con la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo en un campo, en un sector de la capital, en la Misión Sur Metropolitana. Así que es el departamento misionero de Nuevo Tiempo que trata de atender a los amigos que están participando, usted que está viendo la programación y que constantemente pide estudiar la Biblia. Entonces esta Escuela Bíblica trata de atender a estas personas, acercar a ellos los materiales, pero sobre todo motivar a que las iglesias más cercanas puedan estar dispuestas a recibirlos, a abrazarlos, a atenderlos y continuar este proceso que no es otro sino mostrar a Cristo de manera práctica y de manera dinámica. Siempre se dice, ¿no?, que las ondas de la radio, las ondas de la televisión, esto es literalmente la escuela bíblica, es el brazo que entrega materiales, que abraza, que acoge a nuestros amigos que nos sintonizan. Así que felicitaciones por el lindo trabajo ahí de extensión de lo que es Nuevo Tiempo. No nos quedamos solamente en la pantalla y desde ya queremos invitarte para que estés en contacto con nosotros durante toda esta temporada. Queremos orar por ti. Vamos a hablar mucho de las necesidades, no solamente materiales, físicas, sino aquellas del corazón. Déjanos tu mensaje, escríbenos ahí a esperanza@nuevotiempo.com para poder conocer de ti, saber en redes sociales, allí, por ejemplo, el canal de YouTube, puedes escribirnos aquí abajito, ahí donde aparece todos nuestros medios de comunicación. Queremos orar, por supuesto, algunos amigos nos piden, nos solicitan materiales a través de eso que posteriormente el pastor Andrés nos va a explicar de qué se trata. Lecciones de la Biblia, hemos tratado diferentes temáticas, Romanos, Gálatas, ya sean libros o cartas de la Biblia, algunas temáticas. Y cuando pensamos tal vez en ayudar a los necesitados, decimos es un tema práctico. ¿Será que la Biblia tiene algo para decir? Instrucciones y más aún, esta temática carece de profundidad teológica. ¿Será que este trimestre, estos 3 meses, va a ser algo liviano, algo más práctico, algo contemporáneo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que en medio de las circunstancias sociales y sobre todo la imagen que mucha gente tiene respecto a las iglesias, que se han visto bien pisoteadas en la opinión pública, este concepto de que pareciera ser que solo llevan el nombre de cristianos, pero en realidad no están viviendo el cristianismo. Yo creo que si hay algo que puede traer profundidad, que puede traer impacto, que puede realzar el nombre de Cristo, justamente es ir a la Biblia,
encontrar principios que den a conocer lo que Dios espera de los que llevan el nombre de cristiano y de qué manera la vivencia de este amor práctico, de la compasión, de la bondad, realmente realza el contenido bíblico y lo vuelve entendible. En definitiva, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en la oración de Jesús por sus discípulos, Él dice que los puedan ver unidos, que los puedan ver, que se amen para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Él. O sea, la vivencia del mundo cristiano hace que el Evangelio o sea rechazado y sea poco creíble, o realmente en la vida práctica de personas que viven de una manera diferente, las personas empiezan a preguntarse, oye, pareciera que realmente ese libro tan pisoteado, a veces tan poco creíble para muchos, pareciera que realmente sí cambia la vida de personas. Para entender esto de suplir necesidades, como Cristo nos pidió, ¿hasta dónde uno puede llegar ahí en el estudio de la Biblia? Cuando vamos para atrás, ¿no? Claramente Jesús es nuestro mayor ejemplo, pero alguien podría decir, no, eso solamente es del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos ya se ven ofrendas caritativas, ayuda a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos, etc. ¿Será que, o la pregunta es, ¿dónde encontramos el porqué, la raíz para ayudar al que está sufriendo? Bueno, nosotros lo podemos ver muchas veces efectivamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a su pueblo, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, cuando estuvieron cautivos. Y esto es interesante porque el mensaje de Dios nunca fue algo exclusivo, sino que muy por el contrario, porque Dios le recordaba a su pueblo que ellos también habían sido alguna vez extranjeros. Por lo tanto, ellos también debían ser receptivos con aquellos que necesitaban evidentemente de la ayuda del pueblo y dando a conocer evidentemente a quien lo sostenía, que era Dios mismo. Fíjense que se puede desvirtuar cuando la persona de Dios, la percepción que tenemos de Dios cuando vemos el sufrimiento. Incluso muchas personas pueden decir, no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Si Dios existiera, no habría sufrimiento. ¿Creen ustedes que la Biblia, especialmente desde la creación, porque ahí están los propósitos originales de Dios para con la raza humana, ¿qué encontramos en la creación que nos muestran a un Dios intencional, no un Dios que crea y se aísla, y que cuando el hombre peca hay sufrimiento, hay dolor, el Señor mismo le dice, ¿no? Con sufrimiento darás a luz, etc. ¿Cómo actúa Dios ante las necesidades de sus hijos y cómo la creación antes del pecado nos muestra esa esencia de Dios? Sí, yo creo que es bien importante por lo menos dos o tres conceptos del momento de la creación. Número uno, un Dios que está relacionado, un Dios que está tan comprometido con la creación que Él dice, se hace, pero se relaciona con. Entonces, tal cual mencionabas, no es solamente este Dios que crea y se va a su oficina para esperar que todo siga desenvolviéndose y de vez en cuando me aparezco, sino a alguien que está comprometido, que no solamente crea, sino que evalúa, porque por algo es que Él constantemente dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno, se toma el tiempo, el detalle, que todo sea de acuerdo a su plan. Pero no solamente eso, sino que es una creación, sobre todo lo vemos cuando ya el hombre es incorporado al acto creacional, que está completa, hay alimento, hay esparcimiento. De hecho, en el séptimo día hay descanso, hay trabajo, hay funciones, hay normas, hay principios. O sea, antes de la llegada del pecado, antes de la introducción voluntaria del ser humano al pecado, lo que vemos es un Dios que se involucra en la creación, que se relaciona con lo que Él creó y que además es una creación completa. Por lo tanto, cualquier anexo que yo como ser humano quisiera agregar estaba de más, porque ya Dios lo había hecho y era bueno en gran manera. De hecho, es muy interesante porque justamente, digamos, la culminación de esta correlación es justamente el día sábado, porque finalmente no es un Dios que crea, ¿cierto?, y se va, sino que dice que en el sábado Él está presente con lo que ya había creado. Es como, y algo que a mí me marca de una manera muy especial, porque nosotros, la humanidad, ¿cierto?, la sociedad, ha ido perdiendo esa capacidad como de contemplar, de disfrutar realmente, y así es lo que
como yo lo he internalizado, digamos, cuando menciona, ¿cierto?, que Dios en el séptimo día reposó, fue como un acto de contemplación, de estar, digamos, disfrutando o compenetrándose con lo que había sido recién creado. Entonces, La creación hablaba por sí sola de armonía, de relacionamiento, de preocupación. Por cada detalle vemos un Dios creador involucrado. Me gustó la frase, la palabra que están enfatizando ustedes, involucrado. Pero si el pecado causa división o separación, un quiebre, ¿cómo Dios se mantiene preocupado de aquellos que sufren producto del pecado, de la entrada al pecado? Es decir, estamos unidos, viene el pecado, produce un quiebre, y cómo Dios resuelve atender las necesidades de sus propios hijos que ahora están en pecado. Fíjate que hay un concepto que es bien interesante, porque cuando el pecado se transforma en una realidad palpable en la vivencia de Adán y de Eva, Dios no hace vista ciega a la situación. De hecho, la sentencia es bien fuerte en el capítulo 3, ¿verdad? Es bien clara. Sin embargo, hay un principio que yo creo que durante este trimestre vamos a estar repitiendo con bastante frecuencia, que es la terminología de la compasión. Y uno la ve desde la relación de Dios con Adán y Eva, por ejemplo, cuando cubre esa desnudez que ahora había salido digamos, a la expectativa y a la vivencia que ellos tenían. Cubrirlo, a pesar de que hay un castigo, los cubre, los protege, entrega amor, pero indudablemente a partir de ese momento hay una conexión entre esta humanidad creada, que relacionada con Dios, a pesar de este quiebre que se había realizado, a pesar de que la relación ya no va a ser directa y cara a cara, porque ahora incluso el hombre llega a sentir temor de encontrarse con Dios, esa humanidad, mientras esté conectada con Dios, es el canal a través del cual el carácter amoroso de Dios se expresa con los demás. Entonces, finalmente, esta conexión compasiva, misericordiosa de Dios, que era directa con el ser humano, ahora, de una u otra manera, el amor de Dios tiene que seguir siendo compartido. ¿Y cuál es el canal que va a utilizar? Seres humanos. Y finalmente, desde ese instante hasta este presente, es el ser humano impactando a otro ser humano el que a través de esa acción comparte. Hay un carácter que yo quiero mostrarte, que es distinto a lo que tú habitualmente ves, y ese carácter es el carácter. Podemos decir que es una extensión del propósito original divino, pero ahora el pueblo de Dios, a través de la historia, ha tenido un propósito, y nosotros también no estamos ajenos a aquel propósito. Usted y yo, tal vez el Señor nos ha entregado recursos, bendiciones, para también cumplir el propósito de Dios. Vamos a continuar en el siguiente bloque, vamos a hacer un alto, usted no se separe y continúe aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, queridos amigos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Queremos hacer una invitación muy especial durante toda esta nueva temporada. Queremos invitarlo para que usted pueda acercarse, buscar, estudiar juntos materiales maravillosos que son de escuela bíblica. Y para eso, mire, encuentreunaiglesia.com. En esta página usted podrá poner allí en el buscador la dirección o la ciudad donde usted está residiendo. Y ahí van a aparecer las iglesias adventistas más cercanas. ¿Por qué razón, Pastor Andrés? Porque ahí tenemos un vínculo muy especial. Nuestros amigos nos pueden llamar a Nuevo Tiempo, les hacemos llegar algo especial y a la vez se conjuga con encuentreunaiglesia.com. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos, amigo? Queremos de que esto no quede aquí solamente en una pantalla y tú ahí viendo la diferente programación que con cariño a través de la TV Nuevo Tiempo compartimos contigo, sino que exista un estudio. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, hay muchos templos, pero queremos que todo lo que tú puedas creer y aceptar de Dios esté basado en un escrito está, más allá de lo que podamos decir, incluso a través de los programas, que tú puedas certificar que lo que crees está basado en algo que la Biblia pueda mencionar. Así que tenemos una cantidad de materiales dispuestos para ti, de familia, de estudio de las profecías, para conocer más el ministerio de Jesús. Tenemos una gama linda de materiales que son
gratuitos, pastor. Eso es bien importante mencionarlo, gratuito. Tú solamente te comunicas con nosotros a través de los teléfonos que van apareciendo en la pantalla, dependiendo desde qué país estás viendo, y va a ser un privilegio enviarte ese material directo hasta tu casa, pero además, como decía el pastor, recibirte en una iglesia donde queremos abrazarte, donde queremos recibirte con cariño y hacerte sentir parte de esta familia linda de Nuevo Tiempo a través de nuestras iglesias anfitrionas. Así que quedan todos invitados a participar de la escuela bíblica. Así es, identificar el logo de Nuevo Tiempo en algún edificio, alguna iglesia, ¿no es cierto? Y ahí están esperando nuestros amigos con toda la disposición, ¿no? Muy bien. El Salmo 148 está dentro de una unidad de los últimos 5 salmos que son de alabanza a Dios, ¿no? Nosotros siempre cantamos uno de ellos, el Salmo 145, una alabanza a nuestro Dios. Pero cuando vemos el 146, 148, el 149, Cantad a Jehová, cántico nuevo, o sea, es la conclusión de alabanza de todo lo que es el compendio de los salmos. Pero fíjese el 148 dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Es como un resumen de Génesis 1, ¿no? La creación habla del viento, la tempestad, la nieve, el granizo, los reptiles, los animales, los ancianos, los niños, los seres humanos. Es un salmo realmente extraordinario. ¿Cómo nosotros podemos vislumbrar este Salmo 148 siendo que estamos en un mundo de pecado? Da la idea de que el salmista está con sus ojos puestos en la creación. ¿O será que la naturaleza, el mundo creado, a pesar del pecado y la condición que todos evidentemente vemos, será que nos llama a alabar a Dios, a reconocerlo como nuestro creador? Yo creo que sin duda, como comentábamos en el bloque anterior, pese a que vivimos en un mundo caído, aún así, en la misericordia de Dios, podemos encontrar cómo Dios nos habla en toda la creación. O sea, yo muchas veces me impresiona cuando uno quiere estudiar algún fenómeno, ¿cierto? Cómo existe aún perfección en todas las cosas, en el agua, ¿cierto? Para que los animales vivan, en las montañas, ¿cierto? Cómo todo se ve una intencionalidad detrás de la creación. No, digamos, cuando nosotros empezamos a describirla, a estudiarla, a analizar un poquito, muy, muy superficialmente, vemos que siempre hay una intención, no hay una casualidad en esto, hay providencia. Entonces, justamente es maravilloso cómo el salmista, ¿cierto?, describe cómo finalmente no fijando los ojos en la creación, como usted decía, pastor, sino que siempre con los ojos en el Creador, finalmente maravillándonos de lo que Él ha hecho para nosotros. Yo creo que en un mundo lleno de sombras, de pecado, y Pastor Andrés, tú tienes tus hijos pequeñitos, ¿no? Igual que los míos. ¿Te ha pasado junto a la familia, a la esposa, a los niños? Yo sé que eres un hombre muy deportista, hacer trekking, senderismo, ¿no? Que de pronto en la simpleza, como tú dices, Sebastián, nos encontramos con el Creador, pero que muchas veces quedamos como absortos, maravillados con cosas simples de la creación. O sea, ya fue extraordinaria la creación del Edén, ¿no? Pero ¿será que a pesar del mundo de pecado, la naturaleza en su simpleza, en su hermosura nos habla y nos llama a decir, wow, hay que alabar a nuestro Dios? Sí, mira, fíjate que cuando uno revisa más o menos la temática de los salmos de adoración, hay 2 principios que son bien repetidos. Uno es la alabanza a Dios por sus actos con la humanidad, ¿verdad? De liberación, de protección, de sanidad, de rescate. Y el otro tiene que ver con la naturaleza como un testimonio del poderío de este Dios creador. Justo cuando empezaste a hablar de los hijos, te iba a mencionar algo de los hijos porque yo tengo mi pequeñito y le costaba dormirse el día de ayer. Y resulta que lo fui a buscar a la camita, lo tomo en los brazos, todavía lo puedo tomar en los brazos y lo empecé a mecer, lo empecé a mover, a cantarle.
Y resulta que mientras se iba quedando dormido, me di cuenta de lo maravilloso que es poder contemplar ese bebé que hace, no sé, 3 años atrás pesaba 3,5 kilos y que ahora todavía lo puedo soportar en los brazos, pero al mirar sus ojos, su crecimiento, la bendición de tenerlo sano, mi hijo también es creación de Dios. Detrás de la biblioteca, y este es un dato por si usted quiere conocer la Universidad Adventista de Chile, ahí en Chillán, con lindas carreras, unach.cl, ¿no? Aprovecho de dar el aviso. Detrás de la biblioteca hay unas flores, ni me pregunten porque yo soy muy malo para eso, pero que alberga una colonia de más de 50 colibríes. Y queda de camino cuando vamos a dejar a los niños al colegio. Y por lo general siempre uno los va a dejar o en vehículo, hasta que un día fuimos caminando por el campus, jugando. Y bueno, ahora es prácticamente imperdible el panorama antes de llevar a los niños al colegio, sentarnos en el pasto y ver como en una pantalla de 65 pulgadas, Full HD o 4K, pero ¿qué estamos mirando? No una pantalla estamos mirando, ¿no? Porque en las tiendas, cuando te venden un televisor, pones naturaleza, ¿no? Sí. Tú lo estás mirando ahí. Y es realmente maravilloso y los niños preguntan y como acá después lo dibujan. Es algo simple, pero que nos llama a reflexionar tal cual, y aquí vamos, ¿no? Vamos haciendo otra conexión, tal cual como Jesús lo hizo cuando la gente estaba sentada en el pastito, Sermón del Monte, y Él hizo referencias a la naturaleza, y tal vez que tenían que ver mucho con nuestras necesidades como seres humanos en un mundo lleno de pecado. ¿A qué se refería Jesús? Sí, tomarme solo de una cosa que mencionaste y traerlo después a Mateo capítulo número 6. El día de mañana, cuando tú quieras hablarle a Mateo, cuando tú quieras hablarle a tus hijos en relación al cuidado y la protección de la creación de Dios, desde ahora tú estás enseñándoles a ellos cuán valioso es eso que tú le vas a pedir que cuiden. ¿Por qué? Porque se están enamorando del colorido, del fucsia, de la flor, del aleteo, del colibrí. Entonces, cuando tú me pides cuidar a mí algo que yo aprendí a amar, es indudable que es un acto natural, ni siquiera me lo tienes que pedir, yo quiero proteger eso que alegra mi corazón. Pero es tan maravilloso el concepto del poderío que tiene la naturaleza para entender a este Dios creador que tiene mayordomos en los cuales quiere confiar, que de hecho cuando llegamos a Mateo 6 y las personas se están preguntando, a ver, queremos seguirte, entendemos que seguirte a veces es complicado, has dicho que a lo mejor el que te sigue no va a tener dónde reposar su cabeza. Nos has dicho que tal vez tendrán que abandonar en algún momento a sus familias para predicar de ti. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Se acercaron preguntándole, ¿dónde moras? Exactamente. Entonces el Señor dice, o sea, ustedes quieren aprender a confiar, confíen realmente. Y dice el versículo número 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces nos damos cuenta que hay un Dios que se preocupa porque nosotros podamos contemplar su poderío y su hermosura en la creación, pero que además a través de ejemplos propios de la naturaleza nos muestra cómo Él se preocupa de las aves, se preocupa de la hermosura de los lirios. ¿Cómo no me voy a preocupar de ti? Pero después, cuando tú te sientas protegido por mí y tú valoras esa protección y ese cuidado, haz tú también sentir protegido a los demás, porque si a ti te gustó, yo estoy seguro que a través de ti puedo hacer una obra especial en el que te rodea, de manera tal que ese o esa con quien tú te encuentras pueda disfrutar y pueda saber que yo estoy preocupado, solamente que me manifiesto de diferentes formas. Lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en el presente. Los que estamos aquí, yo creo que todos hemos sido testigos de cómo Dios nos sustenta, nos cuida. Es una promesa bíblica, pero te quiero utilizar ahora a ti también para ser de bendición para otros. Podemos entonces hablar de dos tipos de altruismo. Uno que es porque tengo y es originado por el corazón humano y que en estricto rigor no es malo. Y otro altruismo que comprende que Dios es el preocupado por el ser humano desde antes del pecado y más aún ahora con la entrada al pecado. Y cuando yo comprendo no solo quién es Dios, lo que hace constantemente por nosotros, y eso es la motivación de ese tipo de altruismo, que es el altruismo cristiano, que es porque Dios ya lo hace,
por todos nosotros. Ahí mismo el Sermón del Monte en Mateo dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, un amor incondicional. Por lo tanto, ahí encontramos la razón. Podemos identificar entonces y decir o preguntarnos qué tipo de altruismo, qué tipo de ayuda es la que nosotros debemos hacer. Sí, el primer concepto que comentábamos, ¿cierto? Un poco era el de la contemplación, y hay otro concepto que también yo considero que es muy relevante, porque justamente con lo que usted decía, pastor, en cuanto a las motivaciones, porque siempre lo que ha buscado Dios a través de toda la Escritura y desde el primer momento es a impresionar nuestra mente a través de lo que vemos, a través de las promesas que leemos en la Escritura, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros somos impresionados por el Evangelio, por las cosas que vemos, nosotros tenemos una motivación de esta impresión de compartirlo con otros, de mostrarle a otros esta maravillosa promesa, a mostrarle a otros que, mira, esto no es una casualidad, hay un creador detrás de lo que tú estás mirando. Y tú le describes eso con la impresión que a ti te causó el deslumbramiento, ¿cierto? Que te causa a ti el descubrir esto. Eso evidentemente prende un fuego dentro de ti, ¿cierto? Que te motiva a que esta impresión que tú tienes, tú quieres mostrársela al otro porque quieres que el otro también la comparta, que también se maraville con estas cosas. Excelente. Ahora podemos ver entonces que hemos visto la creación, cómo fue, cómo nos habla hoy en día, pero va a llegar un momento en donde también la creación nos hace proyectarnos y mirar hacia el futuro. ¿Qué va a ocurrir ahí con la creación, con esta naturaleza, con este mundo? ¿Qué va a ocurrir especialmente cuando haya como dice Apocalipsis, un cielo nuevo y tierra nueva? Mira, yo creo que una manera bien interesante de resumir esa transformación, porque, por ejemplo, podríamos hablar en términos así profundos y teológicos de lo incorruptible, pero muchos amigos van a decir, me están hablando en mandarín, claro. No entiendo mucho de estos conceptos. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que la fiera, el león, va a poder compartir y estar cercano a un cordero, a un ovejo, sin causar daño. Cuando nos imaginamos el transcurrir de este árbol que trae sanidad para todas las naciones, cuando hablamos de una tierra nueva, cuando las cosas viejas ya pasaron, lo que me está diciendo la Biblia es que si bien el pecado trajo este quiebre que mencionábamos al principio del programa, si bien se cortaron relaciones, hay por lo menos una doble transformación que es importante para este tema. Número uno, la relación directa de Dios con su creación. Vuelvo a mirarte, vuelvo a tomarte de la mano. Yo siempre le digo a mis hijos que yo quiero sentarme en las piernas de mi Creador y quiero que Él me cuente cuántas veces yo a lo mejor mis ojos humanos no pudieron ver su protección y que Él me cuente los milagros que hizo conmigo. Pero número dos, la creación como tal va a volver a un estado en el cual Dios siempre quiso que existiese, donde no había violencia, donde no había voracidad, donde no había violencia, pero donde también el espectáculo natural, si hoy día nos parece lindo ir a un parque, donde hay, por ejemplo, aquí en Chile tenemos la bendición, y muchos de nuestros amigos tal vez lo saben, de un desierto florido, que impacta y sorprende. Eso no es nada en comparación con lo que en el origen la naturaleza podía proveer ante la vista de los seres humanos. Así que a los que les gusta el paisajismo, a los que les gusta la naturaleza, prepárense, porque realmente lo que vamos a disfrutar cuando la tierra sea restaurada no tiene comparación, por lo menos en este tiempo. Podemos decir entonces que el suplir las necesidades por parte de Dios para la raza humana es para conducirnos a una restauración final. Por lo tanto, el suplir necesidades para nosotros o para nosotros para con otras personas debe tener un propósito final. Y este propósito final es la restauración. ¿De qué se trata esta restauración? Vamos a tener un tercer y último bloque muy práctico. ¿Cómo podemos restaurar vidas con aquellas cosas que el Señor, nuestro Creador, nos ha provisto? No se separe, hacemos un alto y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo?
Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Un cordial saludo para nuestros amigos que nos sintonizan, no solamente aquí en el territorio de Sudamérica, aquí en Chile, en Perú, en Bolivia, Paraguay, Uruguay, sino tenemos muchos amigos que están en sintonía semana tras semana a través de las plataformas digitales desde los Estados Unidos, Europa, hasta en Japón nos sintonizan. Así que es una alegría poder llegar a nuestros amigos a través de diferentes medios, ¿no? Estábamos terminando de que el bloque anterior, que la preocupación de Dios para con el ser humano tiene un propósito final que es su restauración, ¿no? Ahora, ver el mundo restaurado o el saber que Dios va a transformar, a cambiar todo este mundo para volver a ser aquel Edén original, entonces, ¿cuál debería ser mi actitud para con el mundo creado? Displicente, total, el Señor lo va a renovar, lo va a cambiar. Y tal vez la primera pregunta es para ti, Sebastián, tal vez preguntarle a alguien que está involucrado con las energías renovables, ¿no? Que sabe de que si se sigue explotando el planeta de esta manera o de esta otra, los científicos dicen, se atreven hasta dar hasta ciertas fechas, 2030, 2050, el mundo va a acabar. Es necesario, bajo una mirada tal vez ecológica o de recursos naturales, es necesario energía renovable, pero mi pregunta es para un cristiano, un hijo de Dios, ¿por qué energía renovable? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué responsabilidad Dios nos da ante la creación? Sí, es una pregunta muy interesante porque finalmente es cómo vamos nosotros aplicando, ¿cierto?, justamente lo que creemos y finalmente cómo nosotros tenemos que, incluso en lo que hacemos, ¿cierto?, en nuestros trabajos, las profesiones que hayamos elegido, ¿cierto?, tratar siempre de orientar eso en un sentido en base a nuestras creencias y finalmente siendo, ¿cierto?, responsables con lo que Dios nos ha dado. Nosotros sabemos de que la tecnología, ¿cierto?, se ha ido desarrollando de tal manera que nos ha permitido también ser justamente más responsables con energías, con otras iniciativas de sacar combustible, ¿cierto?, temas reciclables, etcétera. Pero nosotros entendemos de que eso obedece a algo mucho más profundo. Y eso es lo que nosotros somos llamados a compartir con otros. O sea, que nosotros creemos también, ¿cierto?, que hay que ser responsables con el planeta, que hay que cuidarlo, que hay que amar lo que tenemos, ¿cierto?, en cuanto a lo que ha sido creado, pero justamente por eso, porque hay un creador detrás de eso. No porque solamente hay que hacerlo, porque queremos perpetuar, ¿cierto?, la especie humana, como muchos dicen, sino que hay un fundamento muy profundo que está dentro de cada uno de nosotros, que finalmente es Dios quien nos ha creado a nosotros y a la tierra. Qué interesante. Pastor, ¿qué significa ser un mayordomo de la tierra? Mira, yo creo que tú mencionabas algo al inicio cuando entramos en el bloque que tiene que ver con el concepto de restauración y que podemos relacionarlo con este tema de la mayordomía, porque en definitiva cuando nosotros exponemos una actitud de vida tan distinta al resto, desde cosas tan sencillas como un paseo con jóvenes de la iglesia, y de pronto el guardabosque o otra familia que estaba visitando se da cuenta que terminado ese campamento, todos los jóvenes agarran una bolsa y empiezan a recoger lo que otros habitualmente dejarían ahí. Empiezan a preguntarse, oye, estos muchachos son distintos, como que tienen otra actitud de vida, agarran el plástico, lo recogen, vienen, van para acá. El vecino que empieza a contemplar que la familia que vive al lado recicla. Hay una huerta. Exacto, hay un huerto, hay una comprensión. Empiezan a preguntarse por qué pasa con esto. El compañero de trabajo que se da cuenta que tú cuando sales de la oficina y te vas con tus compañeros, de pronto te encuentras con alguien en situación de calle
y estás dispuesto incluso a veces a darle la mano, a decirle buenos días, buenas tardes, o si te ibas comiendo algo y tienes algo para compartir, lo haces y el compañero te queda preguntando ¿por qué? Hasta que llega un momento en que te hacen la pregunta. ¿Con qué actitud tomamos estas leyes? Porque son leyes, Sí. y sé que en varios países, especialmente en Sudamérica, lo están adoptando, de no más bolsas plásticas. Exactamente. Y de pronto llegamos con todos los productos y reclamamos, pero ¿por qué no me dan bolsa? Yo estoy pagando, etcétera. Y muchas veces se nos olvida que es porque este mundo, como dice Sebastián, es de nuestro Creador. Exacto. Entonces, todas estas personas que empiezan a rodear tu vida y se dan cuenta que tú vives de una manera tan distinta, va a llegar un momento en que te preguntan, ¿por qué? Y se abre una puerta gigantesca para poder indicar hacia, número uno, ¿por qué lo hago en el presente? ¿Por qué soy tan cuidadoso tanto del medio ambiente como de mi relacionamiento con los demás? Como también lo dirijo hacia el futuro en el sentido de que hay una tierra nueva en la que yo quiero estar, hay un Dios al que yo quiero honrar, hay una tierra nueva ciertamente que está prometida para mí y las personas empiezan a preguntarse, ¿cómo así? Y yo puedo transmitir desde mi actuar presente, indicarles a ellos cuán atractivo. Mira, si vivir así me hace bien a mí y te va a hacer bien a ti, ni te cuento las cosas lindas que van a suceder cuando esta tierra sea restaurada. O sea, ser mayordomo no es solamente algo que genera consecuencias inmediatas, también va generando expectativas con relación a lo que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque en definitiva mi manera de vivir se vuelve tan llamativa que hay otro que quiere vivir como yo, no porque yo sea bueno, sino porque realmente ese carácter que trato de reflejar, que es el carácter de Cristo, hace que mi vida sea mejor, sea más feliz, mi hogar vive con mayor paz, la gente que vive alrededor mío se siente agradada de tenerme como vecino, como compañero de trabajo, y finalmente estoy lanzando hacia adelante una mirada hacia algo que Dios quiere hacer, que es restaurar el buen relacionamiento entre los seres humanos y también en relación a su creación. Hay un aspecto en que Génesis 4, ¿no? Dice que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La mayordomía o administrar algo que, si bien el pecado no interrumpe, sino que distancia físicamente a Dios, pero el propósito de Dios se mantiene, el cuidarnos los unos a los otros. La respuesta de Dios no aparece explícitamente, ¿no? Ante la pregunta de Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta aparentemente era, claro que sí lo eres, tienes que cuidar de él, cuidar sus necesidades, etc. La mayordomía también va en esa línea, no solamente cuidar los recursos naturales, no solamente cuidar las bendiciones, los bienes que el Señor me entrega, que son de Él, me entrega para administrarlo, sino también el poder ayudar a otras personas. Es decir, la misión de Dios, y lo vamos a ver mucho más adelante, la misión de Dios tiene que ver con la justicia social. Pero vamos ahora en esta a modo de introducción. Entonces, ¿la mayordomía tiene que ver con el servir al prójimo? Y eso es un tema interesante porque nosotros hemos venido conversando, ¿cierto?, de que la tierra va a ser restaurada en algún momento, ¿cierto? Todo va a ser como fue en un principio, como se creó, ¿cierto? Pero Dios también espera de que esa restauración ocurra con cada uno de sus hijos. ¿Y cómo? A través de su carácter. Que si bien va a existir un antes y un después en algún momento, Dios espera que sus hijos, poco a poco, día a día, que caminan con Él, ¿cierto?, como lo menciona la Escritura, vayan siendo restaurados, preparados para esta transformación, porque esto no se trata de un antes y un después solamente, de un abrir y cerrar de ojos, sino que debemos prepararnos para aquel momento. Y una vez que nuestro carácter va siendo restaurado al ir caminando con Dios, eso nos va dando las motivaciones correctas en el corazón para con los demás. A mí me gusta mucho un texto que está en Mateo 9, del versículo 35 en adelante, donde Jesús menciona que recorría, ¿cierto?, las sinagogas y expresa como mucho detalle de que Cristo mira, dice, como que Él se sienta y mira al resto, dice. Y veía las multitudes y decía, las veía como que eran ovejas como sin pastor, como dispersas, como de aquí para allá. Y si miramos la sociedad del día de hoy, ¿no parece que está muy similar a ese entonces? Que la gente corre de un lado para otro sin saber por qué muchas veces, con tantos problemas, con tantas dificultades, dolor, enfermedad, un sinfín de cosas.
Y lo que nos llama a Cristo en ese texto es que nosotros debemos sentir compasión de cada una de las almas, porque finalmente, como dice el texto, ¿cierto?, en Proverbios, en Salmos, que Dios creó el mundo para todos, no hizo acepción. Cristo murió para todos, entonces nosotros deberíamos sentir compasión con cada una de las almas con las cuales nos cruzamos en el día a día, ya sea una persona, ¿cierto?, como comentaba el pastor, una persona en situación de calle, ¿cierto?, un compañero de trabajo. Finalmente todos en alguna u otra manera tenemos alguna dificultad, algún problema, algún dolor en nuestra vida, y lo que nos llama a Cristo es tener compasión de eso y atenderlo. Yo creo que es bien interesante que de una u otra manera nosotros lleguemos al entendimiento de que el óptimo relacionamiento, cuando nos encontramos con personas que saben relacionarse el uno al otro, el Evangelio como tal se muestra de manera práctica. Yo creo que hemos comprendido que esta terminología bíblica, restauración, la compasión, la mayordomía, son indudablemente principios que desde el inicio de la Biblia uno empieza a encontrarlos de manera tácita, de manera clara. Yo quisiera invitar entonces al pastor Joel porque vamos a tener la comprensión completa, o por lo menos el resumen de lo que en esta lección hemos podido aprender en relación a la manera de tratar a nuestro prójimo, pero también la manera en que podemos cuidar esta creación perfecta y maravillosa que Dios quiere volver a restaurar para ti y para mí. Pastor Joel, acompáñenos con ese resumen. Gracias, pastor. Así es, como todas las lecciones tenemos un breve resumen, no solamente para encerrar, englobar a aquellos que hemos conversado en este programa, sino también para contarte que todos los días sábados, en la mañana, en todos los templos, las iglesias adventistas, estamos reunidos haciendo lecciones de la Biblia entre amigos. Es por eso que a través de esta página, encuentreunaiglesia.org, es donde tú puedes ver cuál es la iglesia más cercana, acercarte, porque allí nuestros amigos van a estar deseosos de poder invitarte y juntos repasar lo siguiente. Hemos visto que para entender esto de ayudar al prójimo, como una introducción a todo lo que va a ser durante esta temporada nuestro tema de estudio, debemos ir a nuestros orígenes, a la creación, aquel momento cuando Dios nos creó. ¿Por qué? Porque cuando vemos la creación, cuando vemos la perfección o la maravillosa creación, ¿saben lo que podemos entender? Que Dios nos ama, que Dios se interesa por nosotros, es un Dios eterno, pero que se introduce en la historia de este mundo, en tu historia y en mi historia personal. Se interesa por nuestras necesidades, por nuestras carencias. Lo demostró allí en el Génesis, en la creación. ¿Pero qué ocurrió con el pecado? ¿Será que el pecado nos distanció tanto de Dios o Dios se alejó de nosotros? Todo lo contrario. Él sigue preocupado de la humanidad. Él sigue al control de la naturaleza, al control de este mundo, pero especialmente Él desea extender su propósito original, divino, de suplir necesidades para lograr esa restauración final. ¿Cómo lo hará entonces? ¿Cómo Dios lo hará? Él tiene todo el poder para hacerlo de forma directa, pero maravillosamente nos involucra a nosotros. Y aquí está el principio cuando antes del pecado, a Adán y a Eva, especialmente a Adán, como dice el texto bíblico, le dice, te voy a dar un trabajo o varios trabajos. Mayordomos de la creación. Lo mismo, después del pecado, ¿cambia esta mayordomía? Todo lo contrario. No solamente somos mayordomos o cuidadores de este planeta, responsables de ser protectores, cuidadores, sino también de todas aquellas bendiciones que Dios derrama para su creación. Y como tú y yo somos la creación, tenemos que también ser estos proveedores de suplir necesidades a los más necesitados. Y una de las cosas que la creación nos muestra, no importa el estrato social, porque hoy en día estamos segmentados socialmente. El que tiene más recursos, el que tiene menos recursos. ¿Sabes qué, querido amigo? Cuando vamos a la creación nos damos cuenta que todos somos iguales, criaturas de nuestro Dios, y que por ende no debieran haber estas injusticias sociales. Por lo tanto, tenemos a un Dios creador que nos ama, nos busca para hacer bendición para otros y que anhela muy pronto también restaurar todo esto creado.
Por lo tanto, vamos a continuar con una invitación muy especial que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor Andrés. Yo quisiera realizar dos invitaciones básicamente. La primera es para ti que llevas tal vez años de haber conocido a Cristo, que ya lo aceptaste, que participas de una religión, que constantemente lo estás adorando. La gente está esperando por un pueblo que pueda vivir lo que predica. Tú sabes que el cristianismo está seriamente puesto en duda en mucha sociedad, producto de falsos testimonios, errores, conductas que a veces no se condicen con lo que la palabra de Dios expresa. Por lo tanto, las personas están preguntando, ¿dónde está ese movimiento? ¿Dónde está esa gente que realmente pueda vivir como Cristo vivió? Las personas están esperando un pueblo compasivo, un pueblo misericordioso. Gente que no se cruce a la otra vereda cuando se va a encontrar con alguien que está tirado en el piso necesitando alimento o necesitando una frazada, un abrigo. Gente que no tiene temor a acudir al necesitado para extender un abrazo, tal cual Cristo se acercó a aquellos que eran rechazados. La invitación en primer lugar es para ti que tal igual como yo decimos ser cristianos, decimos amar al Señor con todo nuestro corazón. Vivamos lo que la Biblia expresa, vivamos un amor palpable, un amor tangible. Pero en segundo lugar yo quiero invitarte a ti que no perteneces a ningún credo, que no has asistido a una iglesia, pero que estás viendo la TV Nuevo Tiempo permanentemente y que dices, me gustaría conocer esta iglesia. Quiero invitarte a que recuerdes que hay un Dios preocupado por ti, un Dios que así como protege y alimenta a las aves, está dedicado a que tú tengas todo lo necesario, pero no solamente para que tú te preocupes de ti, sino para que permanentemente empieces a vivir una vida nueva. No hay manera más hermosa de vivir la vida que cuando sirves a otro. Conocer a Cristo es llegar a amarlo, y amar a Cristo te ayuda a amarte a ti, y cuando llegas a amarte a ti, empiezas a amar a los prójimos como el Señor también quiere que tú puedas expresarlo. Así que, queridos amigos, yo quiero orar contigo. Quiero pedir a Dios que pueda bendecir tu vida, que pueda bendecir a aquellos que llevan años transitando con Cristo, pero también a ti, que dentro de muy poco vas a estar dando el paso más importante, aceptar al Señor como Salvador. ¿Te parece? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por el contenido de esta lección. Queremos agradecerte porque desde la creación entendemos que hay un Dios que nos ama, un Dios que hizo provisión de todo lo necesario, un Dios que con dolor vio cómo el ser humano caía y se quebraba este relacionamiento directo, pero que tenía un plan. Dentro de ese plan, tú estás deseoso de contar con una nación, con un pueblo, con un movimiento, con una iglesia que esté dispuesta a poner en práctica los principios del carácter de Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a ser una iglesia compasiva. Ayúdanos a vivir y practicar lo que predicamos desde un púlpito, desde la televisión, desde los distintos programas. Ayúdanos a impactar a las personas con el Evangelio de Cristo, pero un Evangelio práctico, palpable, en el cual las personas puedan decir, vale la pena vivir tomado de la mano de Jesús. Bendice a cada amigo que nos está acompañando y ayúdanos a ser portadores de esta buena nueva de salvación a través de actos simples, sencillos y transformadores. Gracias por este material, gracias por esta palabra. Bendice a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado en este capítulo. Sebastián, de la misma forma, muchas gracias. ¿Y les parece si juntos también invitamos a nuestros amigos y les agradecemos por estar en este capítulo? Y les invitamos para un próximo capítulo en Lecciones de la Biblia y por supuesto para permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, nuestro canal de esperanza.